Estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, tengan ustedes muy buenas tardes, un programa más de libertad con responsabilidad desde Chulucanas para el Perú y el mundo. Estimados amigos seguidores de Facebook, un cordial saludo y en diferentes redes sociales que nos escuchan. Hoy en nuestro programa Libertad con Responsabilidad tenemos a un invitado especial, un conocedor del derecho y que actualmente está acompañándonos desde el despacho, desde la Fiscalía Provincial de Chulucanas, Borrapón Chulucanas, y me refiero pues al fiscal Erickson Daniel Burga Villa, quien es fiscal de la primera Fiscalía Provincial especializada en los delitos de violencia contra la mujer acá en Chulucanas, a quien le vamos a dar una cordial bienvenida y sus palabras, su saludo, doctor Burga. Muchas gracias por su invitación, doctor García. Gracias a su teleaudiencia también, a las personas que observan y aprecian este canal. Agradecido también por el espacio y por la invitación en relación al tema a tratar, doctor. Quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Es un tema recurrente, lamentablemente, el que vamos a hablar, una situación execrable, ¿no? Nefasto, ¿no? Lamentable, pero es lo que pasa, situaciones que vivimos, y este tipo de delitos, pues vamos a conversar con usted, doctor Burga, para que nuestros televidentes de Veraz TV, nuestros amigos en Facebook y en las redes sociales que nos van a escuchar, podamos entender un poquito la dinámica de este delito, sus consecuencias, sus implicancias y qué recomendaciones nos puede brindar a la población, a los padres, madres de familia, a los docentes. Y estamos refiriéndonos al delito de violación de menor de edad. Doctor Burga, en su condición de fiscal acá de Chulucanas, en este tipo de delitos, según la casuística, la estadística, ¿son frecuentes o no? ¿Qué cantidad de casos de repente hay? ¿Nos podría comentar, por favor? Claro, doctor Chuma. El delito de violación sexual de menor de edad dentro de nuestra región o el distrito de Morropón, que contempla también ámbitos como geográficos como Pacaypampa, Ayabaca, Frías, hay que tener en consideración que viene en aumento. Este delito está contemplado en el artículo 173 del Código Penal. Hablamos efectivamente de una violación sexual de menor de edad cuando la víctima tiene menos de 14 años, es decir, hasta los 13 años de edad. En ese sentido, la diferencia que ha hecho el legislador en relación a otros tipos penales es en relación a la voluntad o la protección de la indignidad sexual. ¿Qué significa esto? Que no existe voluntad a la edad de los 13 años de edad para poder realizar algún tipo de relación sexual con alguna persona, sea menor de edad o una persona adulta. Así es, doctor. Estamos hablando en este tipo de delitos de violación sexual de menor de edad cuando la víctima tiene 14 años. Menos de 14. Menos de 14 años. Así es, doctor. Ya. Y más de 14 años estamos hablando de otro Hablaríamos tipo de otro tipo penal. Es tipificado en el artículo 170 con otros aspectos. Otros aspectos, ya. Entonces, para que nuestros televidentes que nos escuchan entendamos el delito de violación de menor de edad, estamos refiriéndonos a los menores de 14 años. Exacto. Para abajo. Exacto. Sí. En este caso, doctor, ¿quiénes se considerarían los victimarios, los agresores? Ok. Mire, doctor, en relación a su pregunta, y es muy importante al responder a ello, es necesario derribar mitos. Y los mitos me refiero a que se entienden a veces que los agresores son personas desconocidas, que presuntamente son personas que van por la calle caminando y capturan a una niña y las terminan violando. Existen casos, sí, los existen, pero mire, 5 de cada 10 agresores o sentenciados ya por violación sexual, y esto es una data estadística que sale del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, son familiares o personas que tienen vínculo con ellos.
El 49% son familiares, el 40% son conocidos y el 10% son desconocidos. Es decir, si hablamos de personas que toman a una menor y la violentan sexualmente, siendo personas desconocidas, ese es el porcentaje, el 10%. Sin embargo, como hemos señalado al inicio, derribar el mito es señalar de que no todos los agresores se encuentran en las calles, sino a veces también dentro de casa, propiamente familiares, tíos, primos, padres, padrastros, abuelos. Claro. Y cuando habla del porcentaje de conocidos, estamos refiriéndonos a amigos. Amigos, exacto, amigos, cercanos. El compadrazgo también, los compadres, ¿no? Que por lo general, y además aquí como es muy común invitar a la gente a reunirse a casas, a estas personas, fiestas. Exacto, sí. Como le digo, el porcentaje mayor o de más grado es el de familiares. Familiares, como usted mencionaba, derribando mitos, se cree que son ajenos al entorno de la menor víctima en ese caso, pero lamentablemente son familiares cercanos, amigos, conocidos como menciona. Sí. Y entonces, y aquí me surge otra pregunta, ¿qué consideraciones, qué recomendaciones a tener en cuenta para en todo caso los padres, las madres, ya que hablamos de los agresores en mayor incidencia, que son familiares, son cercanos a la víctima? ¿Qué recomendaciones desde su perspectiva, doctor? Sí, doctor, agradezco la pregunta igual. Hay que identificar algunos puntos en relación al comportamiento de la víctima. A veces los menores de edad no se sienten a gusto con ciertas personas. Ese aspecto es muy intuitivo por parte de la madre, es decir, la madre identifica cuando su hija se siente incómoda. Por ejemplo, ve a dejar la alabaza a tal lugar, ve a pedirle esto a tu tío, ve a pedir prestado esta situación a tu primo. Hay espacios que incluso la menor a veces comienza a portarse un poco rebelde, como dicen los padres, ¿no? Porque esas actitudes tienen que ser evidenciadas por los padres. Ya las autoridades, tenemos otros tipos de canales que luego sí voy a tomarme un espacio, pero además de ello, doctor, yo creo que sí es necesario identificar a los posibles agresores en cuanto la menor de repente haga saber de su incomodidad. Inmediatamente. Al principio de que haya una incomodidad, saber abordar como familiar a esta menor y tener de algún modo la información precisa y primigenia. Es decir, cualquier tipo de situación que de repente no haya sido violación sexual, si no haya habido algún acto de acoso, algún acto de proposición, esto de ahí, tocamientos no podría ser, pero antes de ello de repente ha habido proposiciones. Entonces estos aspectos sí para mí son determinantes antes de ejecutarse esta acción de una violación sexual propiamente. La violación ya sería la última acción. El acto consumado, doctor, el acto consumado de la penetración, por decirlo de manera cruda, ¿no? Y tal como está en el código, la penetración de un pene a la vagina, al ano o a la boca de una menor. Así es, doctor. Sí, eso suena cruel, pero así está tipificado para justamente identificar cuándo es un acto de esa naturaleza. Perdóneme, doctor, no solamente el pene, me había olvidado también otro tipo de objetos análogos en la introducción a estas tres partes del cuerpo que ya hemos individualizado, dedos, palos, que también utilizan. Y objetos análogos. Sí, exacto, al miembro viril. Sí, análogos, para que pueda entender, se refiere si estamos hablando de introducción del pene a la vagina, a la boca o al ano de la menor, estamos hablando de objetos parecidos como son los dedos y otros objetos que se pueden dar, ¿no? Hablaba de las recomendaciones para los padres, cómo identificar, ¿no? Cuando una menor se siente incómoda, se asusta o se vuelve rebelde porque no quiere obedecer, ir a hacer un mandado porque ya se sospecha, ¿no? O deberían no sospechar los padres, tener en consideración ahí. No siempre, doctor. Ocurre de que depende la confianza que exista por parte de los menores y la apertura de parte del padre para poder identificar
ciertas actitudes de los hijos. A veces, como hemos indicado, hay eventos previos como el malestar de la hija, ¿no? Indicando de que no se siente cómoda yéndose a un lugar o no, pero hay otras veces que el evento ya se consumó. Entonces, cuando el evento ya está consumado, la menor tiende a tener cambios de comportamiento muy abruptos. Esto genera un trastorno de estrés postraumático, los actos de violencia sexual. Entonces vamos a tener una niña que por lo general su comportamiento es rebelde, es incómodo, te contesta más de lo debido. Ojo, que a veces se suele confundir esto propio de la edad de la menor. Exacto, propio de la edad de la menor, ¿no? Por la parte psicológica. Sin embargo, sí hay otros aspectos que es necesario evidenciar por parte de los padres, como indicamos algunos malestares que puedan tener con algunas personas, identificar con ciertos del entorno, individuos, claro, a veces familiares, o si no lo son. Sí, doctor. Sí, justo le preguntaba este tema de las recomendaciones porque a veces creo que los hijos, cuando en esa edad, por ejemplo, hablamos de menos de 14 años menos, no tienen la suficiente confianza como para expresar lo que está pasando, ¿no? Quizás le dicen a otra persona, a un tercero, como pueden ser los profesores o alguien de su confianza. Ahí, ¿qué recomendación, digamos, para poder hacer ver que la víctima, la menor, está siendo atacada por una determinada persona que no es? Bien, sí. En los últimos años, gracias a también políticas criminales que ha tenido pues, el Estado en relación a que un psicólogo sea quien ingrese a las instituciones educativas, se ha obtenido información de las instituciones educativas, de colegios, en relación a denuncias sobre tocamientos, violaciones sexuales, violencia propiamente, e incluso proposiciones. Es efectivo este acto de tener un profesional en el área de psicología dentro de los colegios, y me parece que particularmente debería de tener hasta los colegios rurales. Me parece que lo tienen, a todos no, pero sí en la gran mayoría. Y sí es necesario, ¿por qué? Porque el psicólogo es un profesional que tiende a buscar esta información o lo evidencia después que el tutor realiza algunos conversatorios. Y justamente estos conversatorios como los que usted y yo estamos teniendo ahora son los que detonan en que las agraviadas o las posibles agraviadas comiencen a hacer señalamientos a su posible agresor. Y a veces, pues como usted dice, si no es la madre, quizás sea la amiga o quizás sea la propia psicóloga la que obtiene esa información. Claro. Quisiéramos que sea antes de que se ejecute la acción, doctor. Lo quisiéramos todos, no siempre es así. Justo el tema de la prevención, o sea, eso, ¿cómo, digamos de su perspectiva, tener mecanismos de prevención para evitar justamente estos execrables hechos en agravio de los menores? Digamos, habría ¿cómo podríamos hacer las autoridades, los padres de familia, ¿no? Los expertos, los psicólogos, para prevenir, o sea, para que no suceda eso, esos lamentables hechos de violación sexual de menor? Doctor, va a parecer hasta trillado, pero lo que usted y yo estamos haciendo es parte de la prevención. Van a decir de que quizá con una conversación no se logren mucho, pero en realidad sí, dialogando en relación a estos hechos y que esto se difunda a sus televidentes, vamos a obtener alguna información de prevención, o vamos a darle información de prevención a ellos, indicando qué cosas, por ejemplo, que evitemos obligar a las niñas a realizar acciones que sientan que pueden atentar contra ellas. Enviarlas, por ejemplo, solas a lugares donde no deben, aquí en el campo, a veces les dicen que vayan a ordeñar a las ovejas, a su ganado. Entonces, eso de ahí a veces las muchachas evitan hacerlo propiamente porque hay o existe algún factor externo, ¿no? Por ejemplo, un agresor. Otro tipo de prevención, doctor, creo yo que está en los colegios. Hablar bastante de ello, no solo con los alumnos, sino también con los padres de familia, y derivar esta información también
a algunos canales o algunos puntos, como por ejemplo puntos calientes como nosotros tenemos mapeados, o también las autoridades locales. Es decir, en algunos lugares donde por ejemplo existe mayor violencia, donde hay violencia física, donde hay violencia psicológica, y en donde a veces los menores quedan solos. Menor siempre suele ser posible víctima, doctor. Cuando habla usted de puntos calientes, son puntos rojos donde se percibe mayor cantidad de actos de violencia. Exacto, sí, sí, doctor. El Estado tiene mapeado algunos lugares determinados. Por ejemplo, dentro del distrito de Chulucanas deben de haber lugares, por ejemplo, me atrevo a decir, sin equivocarme, Mercado Jarrín, algunos otros asentamientos humanos, en donde hay actos de violencia. Entonces, estos... violencia física, psicológica, también sexual, pero en donde oscila mayormente los actos de violencia son en esta zona, por ejemplo, como es un punto caliente, y otras que también son asentamientos humanos. No decimos que, ojo, que dentro de la urbe no exista, no decimos ello, sino pero en comparación, exacto, en porcentaje sí es mínimo, exacto. Doctor, y en la parte rural, por ejemplo, o en las zonas alejadas de la sierra, ¿se evidencia también estos puntos calientes, como mencionaba, puntos rojos? Yo creo que hasta más, doctor. Yo creo que hasta más. O sea, me atrevo a decirlo porque no todas las denuncias llegan, o todos los casos llegan a ser denunciados. Ese es otro punto, otro factor. No porque no hay confianza, como indicamos, porque no hay seguridad por parte de la víctima en que si lo dice va a sentir el apoyo o va a retribuir. Hay casos incluso, doctor, sin individualizar alguno, en donde incluso la madre de las víctimas evita apoyarlo. Entonces estamos frente a un obstáculo muy grande, pero ojo, que eso no quiere decir que la madre, una vez enterada, no tenga responsabilidad. También existe responsabilidad penal para esa persona. Entonces hay un deber propio de cuidado de parte de la madre, en la cual ella tendría que arropar a esta víctima o a su hija. Como indicamos, yo creo que en las zonas rurales existen, no hay muchas denuncias, sí tenemos casos, ha aumentado. Frías está que nos da bastantes casos, doctor. Frías. Sí, Frías propiamente, en donde durante el año 2025 más o menos oscilan a 10, 20 a más denuncias por violencia sexual. ¿Quiere decir que ha ido aumentando el tema de la violencia sexual? Ha ido aumentando. Ya no estamos hablando de violencia física, psicológica, sino de violencia sexual. Y eso, como usted mencionaba al inicio de la entrevista, con respecto a los agresores, por la misma cercanía a los padres o por docentes, porque se ha visto casos también que hay docentes que están agrediendo sexualmente a sus alumnos. En relación a esta situación de los docentes propiamente, sí tenemos casos, también. Hay casos, existen, claro. Por lo general son de tocamientos. No hemos tenido, al menos propiamente no he tenido casos de violación sexual, pero sí hay casos de tocamientos. Tocamientos ya es otro tipo penal. Es otro tipo penal, sin embargo sí tiene que ver con el ámbito sexual, ¿no? de la víctima. Así es, doctor. Doctor Burga, yo sé que este es un tema de los delitos contra la libertad sexual, es amplio, pero aquí estamos, estimados televidentes, enfocándonos a un tipo penal específico que es el delito de violación sexual de menor, ¿no? Ya decían de 14 años a menos. Y en este caso, por ejemplo, para determinar, ¿no?, los lugares donde ocurren más, ya se ha hecho mención que es a veces en el entorno del hogar, de la familia, ¿no?, las amistades. Y ahora ya nos amplió usted el panorama de que se ven casos en la sierra que no se denuncian, pero ahí también, digamos, está fallando, yo considero que está fallando el tema de la prevención, de la comunicación, en los colegios. Hay DEMUNAS también, la municipalidad, la Defensoría del Municipal del Niño y Adolescente, que debería hacer un trabajo. ¿Ustedes han coordinado con esas instituciones, digamos a nivel de fiscalía, con las municipalidades, con las DEMUNAS propiamente dichas, para
articular un trabajo en pos de la prevención. Sí, sí, doctor. Las instancias distritales de concertación justamente son las que nos permiten realizar charlas de información en relación al el espacio que el Ministerio Público brinda. Por ejemplo, hay personas ajenas al mismo hecho criminal que, por ejemplo, saben, amigos, amigas, y que temen denunciar. El Ministerio Público tiene un área llamada UDAVIT. Entonces, UDAVIT nos ayuda a realizar, de cierto modo, que esta información sea pues reservada por parte del denunciante. Claro. Si no se quiere saber, ¿no? Quién es el denunciante. Para evitar de repente algún tipo de consecuencia en contra de ella. Así es. Pero volviendo, doctor, a la pregunta que usted me realizó, el Ministerio Público, a través de estas instancias de concertación con los distritos, así es, con las municipalidades, sí realiza este tipo de conversatorios y también se hace una planificación en relación a qué acciones se deben de tomar. Por ejemplo, información para poder charlas a algunas áreas como mototaxistas, personas que conducen, personas también que llegan del campo a recibir a veces su pensión 65, nosotros también estamos a veces presentes en cuanto se nos invita para realizar estas charlas. Se le informa que este delito es tan grave. A veces se tiene este concepto de que a mayor pena el delito no va a continuar. Nos hemos dado cuenta que no es así. O sea, hablamos si es de mayor pena cuando habla de pena privativa de libertad de 30, cadena perpetua, así es. No menora, o sea, no hace que tenga miedo el agresor. Eso es lo que supuestamente se ha realizado, no se ha legislado por parte del Congreso. O sea, han agravado la pena, por ejemplo, para el delito de violación sexual de menor de edad, es cadena perpetua. Entonces, pese a que tú informas que es una cadena perpetua, puede que cause temor, sin embargo, no va a cambiar el comportamiento de esta persona. Nosotros creemos, doctor, que como usted ha mencionado, estas coordinaciones con las demás instituciones tienen que ser una información, una charla transversal, en donde también el Ministerio de Salud, a través de las postas, con su área de psicología, tenga que ingresar. Ingresar no solamente a conversar con las víctimas, sino también con los posibles victimarios. En este caso, familiares, cercanos, amigos. Pero tendría que ser una labor muy ardua por parte también de este lado del Ministerio de Salud, por el área de psicología, por parte del Ministerio de Educación a través de los colegios, las instituciones como y el sector privado, doctor, por ejemplo, el tema de los que tienen sus hospedajes, porque ese es otro factor o otro lugar donde se podrían realizar estas violaciones a menores. Permiten, a pesar de que hay una legislación de que está prohibido el ingreso de menores. Por ese lado, ustedes también... Así es, doctor. Nosotros hemos evidenciado de que valgan las casualidades, cuando existe un caso, las cámaras están mal. Es un problema que en realidad a nosotros también nos aqueja y que, pese a la insistencia por parte del Ministerio Público, también que tiene que hacer seguimiento, que vendría a ser la municipalidad, y también el MINCETUR, si no me equivoco, quienes tienen... Por el turismo. Claro, por el turismo, porque ellos les dan una licencia para que puedan también alojar. Entonces, o defensa civil. En este sentido, hacer seguimiento en relación a qué garantías se están reuniendo estos hoteles o espacios de alojamiento, ¿no? Y ver y verificar si es que en realidad se están anotando las dos personas como pareja o si es que no se está anotando. De existir un fallo de ellos, yo creo que tendrían que tomar las medidas correctivas ya en la municipalidad. Y también se podría hacer una sanción, o sea, una denuncia. Sí, aparte de una denuncia penal que podría acarrear, ¿no? Esta situación. Para el propietario del establecimiento que no cumple con esa garantía mínima, ¿no? Así es. Lo que buscamos es proteger a los menores. Evitar justamente que menores de edad ingresen a locales como
hoteles, hostales, en donde finalmente se ejecutan actos de violencia sexual. Así Recordemos que los menores de 13 no tienen voluntad, no pueden ingresar a un hotel a tener relaciones sexuales. Exacto. Eso se tiene que derribar también como mito. Claro, porque no solamente estamos hablando aquí del ingreso de menores, mujeres, a esos hospedajes o hostales, sino también que pueden ir acompañados de otro menor, o sea, pareja de menores, no se debe permitir, ¿no? Así es. Justo ese es otro tema, incluso de los menores infractores, que también vamos a tocar en otro programa, porque ese es un tema amplio. Es un tema Estamos dando aquí pinceladas sobre este tema. Y doctor Burga, con respecto a las implicancias, las consecuencias, para ir terminando ya con esta entrevista, por ejemplo, sabemos que los que son sentenciados se registran, tienen antecedentes, ¿no? Claro. Y una de las implicancias o consecuencias para estos casos graves es de que estos sentenciados no van a poder salir del sistema, van a quedar ahí, entre comillas, fichado, marcado, ¿no? De por Claro. vida. Y otra de las consecuencias, estamos hablando de tipo laboral, por ejemplo, no van a poder trabajar en el sector público, ¿no? Como una consecuencia a este acto. Aunque es contradictorio, doctor, recientemente hubo una sentencia en donde hacían saber de que un profesor que había sido sentenciado por tocamientos ingresaba a las labores nuevamente. Pero tocamientos, Por tocamientos, sí. tocamientos. Sí, claro, pero era tocamientos. Ingresaba a las labores, pero era en el ámbito administrativo, no podían sancionarlo. Habían señalado, era un tanto contradictorio, justamente, Claro. es una noticia reciente. Sin embargo, sí, doctor, las implicancias también en parte al agresor sentenciado es un tratamiento terapéutico que se le impone de acuerdo al artículo 178, si no mal recuerdo. Del Código Sí, así es, del Código Penal, para poder resocializarlo, rehabilitarlo, tal como los fines de la pena, ¿no? Eso, exactamente. Indican. Sí, pero a la fecha, bueno, con la experiencia que usted tiene, los casos que ha manejado, ¿es posible que se resocialice el agresor? ¿O si es posible o en qué medida? Mire, doctor, yo creo que la posibilidad o la probabilidad de que un agresor sexual se resocialice en realidad implica mano del Estado de manera muy concreta o muy dura en relación a qué se está trabajando con este agresor ya sentenciado o el ya sentenciado. Claro, ya sentenciado. Y dejar de lado el aspecto psicológico en este tipo de agresores al cumplir sus 35 años de pena privativa, porque la máxima pena es 35 años, que por lo general en las cadenas perpetuas son reducidas a 35 en caso de violaciones sexuales de menores de edad propiamente, sí, ahorita que estamos hablando de menores de edad. ¿No se efectiviza la cadena perpetua? No siempre, doctor, no siempre, porque recordemos que hay una figura procesal que señala sobre un acogimiento a una conclusión anticipada. Pese a que incluso señala el código de que delitos sexuales no debe de acogerse o no pueden acogerse. Sin embargo, hay una situación que los jueces sí realizan, que es a través de un principio de humanidad, a través de principios que no pueden ser excluyentes en relación a esta situación del agresor, y disminuyen la pena a 35 años. Ahora bien, 35 años de pena dentro de una cárcel, y si es que no se tomaron medidas, imaginemos, en relación a su resocialización o su readaptación para ir a la sociedad y no volver a cometer el delito, es un tanto cuestionable por el mismo sistema penitenciario que tenemos, doctor. Ustedes mismos han visto que en las noticias hay hacinamiento, han lapidado bastante. Es más, INPE dejó de ser INPE para ser SUNIR. Entonces, hemos cambiado de nombre, pero la cuestión es saber si en el trasfondo también ha cambiado aspectos de los profesionales dentro de esta institución. Porque sabemos que todo el sistema penitenciario es un estado de cosas inconstitucional, ya declarado por el TC en 2020, y no se soluciona nada. Estamos en una situación caótica, lamentablemente. Doctor, y como decía, para ir terminando, pero siempre salen unas preguntas además, con respecto a los menores, a los
menores víctimas de este tipo de delitos de violación sexual, cuando se produce en el entorno familiar por un padrastro, por ejemplo, por padres que a veces hay, ¿no? Este tipo, pierden la patria potestad, se les suspende. Así es, ¿Cuál doctor. Se pierde la patria potestad. Se extingue la patria potestad para el agresor sexual. Claro, y en el caso de que la menor, por ejemplo, ya pierde la patria potestad, vamos a suponer que es el caso de una menor huérfana de madre, con el padrastro, familiar de por medio. ¿Qué hacemos para proteger a la menor frente a este delito? Bien, doctor, lo primero que busca el Ministerio Público, además de las otras organizaciones que están en apoyo, es la red familiar de la víctima. Ubicar en tanto se pueda la red familiar del padre o de la madre. Siendo así, si es que se agotan estos mecanismos en relación a que no encontremos, por ejemplo, a los familiares, ¿no?, de esta menor, lo que podríamos hacer es ubicar un albergue. Ahora, acá a veces tenemos, sí tenemos uno, pero a veces se cuestiona el aspecto de que justamente habiendo familiares no quieren tenerlo, pero ya no está en consideraciones propias de la fiscalía, ¿no? A veces es el juez también quien ordena con quién debe de ir la menor cuando ve una menor en desprotección. Y garantizar también que garantizar efectivamente que esté protegida, esté protegida. Porque hay casos, se ha dado casos lamentablemente de que quedan embarazadas las menores. Así es. Y también habría que ver el tema de los alimentos, propiamente dicho, para el menor, los gastos pre y post, los gastos de embarazo, todo eso, ¿no? Bueno, doctor Burga, ¿alguna situación, algo que acotar a nuestros televidentes, algún mensaje final, doctor? Sí, doctor, nuevamente le agradezco la invitación y dirigiéndome a sus televidentes, doctor, y a la ciudadanía de Chulucanas, de los alrededores, indicar de que no tengan miedo de denunciar, que el Ministerio Público es una puerta enorme para el apoyo que ustedes puedan tener en relación a sus denuncias y que somos objetivos, doctor. Lo más céleres posibles que podríamos realizar las diligencias y que pese a algunas cuestiones a veces procesales o demoras dentro de lo que es la prueba anticipada, es necesario indicar que sí se realiza estas acciones con objetividad. Entonces, sí, doctor, que denuncie a la población si tienen conocimiento de algún hecho, si quieren que el tratamiento sea a través de reserva, tenemos, como hemos señalado David, y algunos otros aspectos que nosotros ya manejamos internamente dentro del Ministerio Público. Que no tenga miedo la población. Que no exista ningún miedo, doctor. Estamos para proteger a los menores. Así es, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Burga, por asistir bastante en esta entrevista, y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la atención y esperamos encontrar un próximo programa en Libertad con Responsabilidad aquí en el canal 23 de Veraz TV Chulucanas. Muchas gracias.